Eddard. La causa de todos los problemas es el torneo de la mano, señores, se quejó el comandante de la guardia de la ciudad ante el consejo del rey. El torneo del rey, lo corrigió Ned con una mueca. Te garantizo que la mano no quiere saber nada del tema. Podéis llamarlo como quieras, mi señor. Llegan caballeros de todas partes del reino y por cada caballero llegan también 2 mercenarios, 3 artesanos, 6 soldados, una docena de comerciantes y 2 de putas. Y más ladrones de los que quiero imaginar. Este condenado calor tiene a los ciudadanos al borde de un ataque y ahora con tantos visitantes. Ahora tuvimos un ahogado, una reyerta de taberna, 3 peleas con navajas, una violación, 2 incendios, ni se sabe cuántos robos y una carrera de caballos de borrachos por la calle de las Hermanas. La noche anterior encontramos la cabeza de una mujer en el Gran Septo, en el estanque del Arco Iris. Por lo visto, nadie sabe de quién era ni cómo llegó allí. ¡Qué espanto!, comentó Varys con un escalofrío. Si no puedes mantener la paz del rey, quizá otro deba dirigir la guardia de la ciudad, Janos. Lord Renly Baratheon era menos compasivo. Otro que sí pueda. Ni el propio Aegon el dragón podría mantener la paz, Lord Renly. Janos, un hombre grueso y con papadas, se hinchó como un sapo furioso con el rostro enrojecido. Lo que necesito son más hombres. ¿Cuántos?, preguntó Ned inclinándose hacia adelante. Como de costumbre, Robert no se había molestado en asistir a la sesión del consejo, así que la mano tenía la obligación de hablar en su nombre. Tantos como sea posible, Lord Mano. Contrata 50 hombres, le dijo Ned. Lord Baelish se encargará de que recibas fondos. Ah, ¿sí?, dijo Meñique. Desde luego. Conseguiste 40,000 dragones de oro para el torneo. No me cabe duda de que encontrarás algo de calderilla para mantener la paz del rey. Ned se volvió hacia Janos Slynt. También te cederé a 20 espadas de mi casa para que sirvan con la guardia hasta que acaben los festejos. Os lo agradezco, Lord Mano, dijo Slynt con una reverencia. Os prometo que aprovecharemos al máximo vuestro esfuerzo. Cuando el comandante salió de la estancia, Eddard se volvió hacia el resto del consejo. Cuanto antes acabe esta locura, mejor, dijo. Por si no fuera suficiente con los gastos y las molestias, todos se empeñaban en echar sal en la herida de Ned, denominándolo el torneo de la mano, como si él fuera la causa, y Robert creía sinceramente que debería sentirse honrado. Estos acontecimientos hacen prosperar al reino, mi señor, dijo el gran maestre Pycelle. Dan a los grandes una oportunidad de alcanzar la gloria y a los pequeños un descanso en medio de sus preocupaciones, y llenan más de un bolsillo, agregó Meñique. Todas las posadas de la ciudad están ocupadas y las putas caminan como si montaran a caballo. Menos mal que mi hermano Stannis no está aquí, intervino Lord Renly, riéndose. ¿Te acuerdan la última vez que propuso prohibir los burdeles? El rey le preguntó si no sería mejor prohibir también comer, cagar y respirar. A veces me pregunto cómo Stannis tuvo esa hija tan fea. Va al lecho conyugal con quien se dirige al campo de batalla con una expresión sombría en el rostro, pero decidido a cumplir con su deber. Yo también estaba pensando en vuestro hermano Stannis, dijo Ned, que no había participado en la carcajada. ¿Cuándo terminará su visita a Rocadragón y volverá a ocupar su puesto en este consejo? Seguro que en cuanto arrojemos al mar a todas las putas, replicó Meñique, lo que provocó otra carcajada. Ya he oído bastante charlas sobre putas por hoy, dijo Ned al tiempo que se levantaba. Hasta mañana. Harwin estaba de guardia cuando Ned volvió a la Torre de la Mano. Di a Jory que acuda a mis habitaciones y pídele a tu padre que ensille mi caballo, ordenó Ned con cierta brusquedad. Sí, mi señor. Mientras subía por las escaleras, Ned pensó que la Fortaleza Roja y el Torneo de la Mano lo exasperaban hasta límites inimaginables. Añoraba el refugio de los brazos de Catelyn, el ruido de las espadas de Robb y Jon al chocar en el patio de entrenamientos, los días frescos y las noches frías del norte. Una vez en sus habitaciones se despojó de las ropas de seda con que acudía al consejo y centró su atención en el libro mientras aguardaba la llegada de Jory. Linajes e historia de las grandes casas de los 7 reinos, con muchas descripciones de nobles caballeros, damas y sus descendientes, obra del gran maestre Maleón. Pycelle le había dicho la verdad, no era una lectura amena en absoluto, pero Jon Arryn se había interesado por aquel libro, y Ned estaba seguro de que tenía algún motivo. En aquellas páginas amarillentas y quebradizas se ocultaba algo, algún hecho importante, pero ¿cuál? Aquel tomo tenía más de 100 años. Apenas quedaba algún hombre con vida de los nacidos como Malión. Compiló esta polvorienta lista de matrimonios, nacimientos y defunciones.
Volvió a abrirlo por el capítulo relativo a la casa Lannister, y fue pasando las páginas, con la vana esperanza de encontrar la clave en el momento menos pensado. Los Lannister eran una familia antigua. Sus orígenes se remontaban a Alan el Astuto, un embaucador de la edad de los héroes, tan legendario como Bran el Constructor, aunque mucho más apreciado por juglares y narradores. En las canciones, Lan conseguía sacar a los Casterly de Roca Casterly sin más arma que su ingenio, y robaba el oro del sol para dar brillo a los rizos de su cabello. A Ned le habría gustado contar con su ayuda en aquel momento, a ver si conseguía sacar la verdad oculta en aquel condenado libro. Un golpe brusco en la puerta anunció la llegada de Jory Cassel. Ned cerró el tomo de Maleón y le dijo que entrara. He prometido ceder 20 hombres a la guardia de la ciudad hasta que acabe el torneo, dijo. Te encomiendo que los elijas. Pon a alguien al mando y asegúrate bien que los hombres comprenden que su misión es poner fin a las reyertas, no iniciarlas. Ned se levantó, abrió un arcón de cedro y sacó ropa interior de lino ligero. ¿Has encontrado al mozo de cuadras? Al guardia, mi señor, lo corrigió Jory. Jura que no volverá a tocar un caballo en lo que le queda de vida. ¿Te ha dicho algo interesante? Asegura que conocía bien a Lord Arryn, que eran buenos amigos. Jory dejó escapar un bufido. Dice que la mano daba a cada chico una moneda de cobre en su día del hombre, que se le daba bien tratar a los caballos, no les presionaba demasiado y les llevaba zanahorias y manzanas, así que los animales se ponían contentos al verlos. Zanahorias y manzanas, repitió Ned. Por lo visto, aquel chico iba a ser aún menos útil que los otros, y era el último de los 4 que había mencionado Meñique. Jory había hablado con todos, uno por uno. Sir Hugh se mostró brusco y poco propenso a colaborar, tan arrogante como solo podía serlo un caballero recién nombrado. Si la mano quería hablar con él, estaría encantado de recibirlo, pero no permitiría que lo interrogara un simple capitán de la guardia, ni aunque dicho capitán fuera 10 años mayor a él y 100 veces mejor espadachín. La sirvienta por lo menos había sido amable. Comentó que no era bueno que Lord John leyera tanto, que parecía melancólico y estaba muy preocupado por la frágil salud de su hijito, y que siempre discutía con su esposa. El antiguo criado, ahora zapatero, jamás había intercambiado 2 palabras con Lord John, pero sabía multitud de chismorreos. El señor había discutido con el rey, el señor apenas si probaba su comida, el señor iba a enviar a su hijo como pupilo a Roca Dragón. El señor estaba muy interesado en la cría de perros de caza. El señor había visitado a un maestro armero para encargarle una armadura nueva, forjada en plata, con un halcón de jaspe y una luna de madre perla en el pecho. El propio hermano del rey había ido con él para elegir el diseño, según el criado. No, Lord Renly no, el otro, Lord Stannis. Y el guardia recordaba algo más de interés. Asegura que Lord John era tan fuerte como un hombre que tuviera la mitad de sus años. Iba a menudo a cabalgar con Lord Stannis. Otra vez Stannis, pensó Ned. Aquello era extraño. John Arryn y Lord Stannis siempre mantuvieron una relación cortés, no amistosa, y cuando Robert emprendió el viaje hacia Invernalia, Stannis se retiró a Roca Dragón, la fortaleza isleña de los Targaryen que él mismo había conquistado en nombre de su hermano. No había dicho cuándo pensaba regresar. ¿A dónde iban cuando salían a caballo? Según el chico, visitaban un burdel. ¿Un burdel? Se sorprendió Ned, el señor del nido de las águilas y mano del rey. ¿Iba a un burdel con Stannis Baratheon? Sacudió la cabeza incrédulo, pensando en lo que diría Lord Renly si supiera aquello. Las aventuras de Robert eran tema de canciones de taberna en todo el reino, pero Stannis era muy diferente. Apenas tenía 1 año menos que el rey y no se le parecía en nada. Era austero, adusto y su sentido del deber forzaba el fanatismo. El chico está seguro. Dice que la mano se llevaba 3 hombres como escolta y que ellos bromeaban mientras les cuidaban los caballos. ¿A qué bordel iban? Él no lo sabía. Los guardias lo sabrán. Lástima que Lysa se los llevara, gruñó Ned. Los dioses nos ponen todos los impedimentos que pueden. Lady Lysa, el maestre Colmond, Lord Stannis, todo lo que podía saber que le sucedió a John Arryn está a 1000 leguas. ¿Vas a hacer una visita a Lord Stannis en Roca Dragón? Todavía no, dijo Ned. Esperaré a tener una idea más precisa de qué está pasando y de su papel en esto. Aquel asunto lo tenía muy preocupado. ¿Por qué se había marchado Stannis?
¿Había tenido algo que ver con el asesinato de John Arryn o había tenido miedo? A Ned le costaba imaginar algo capaz de atemorizar a Stannis Baratheon, que en el pasado había soportado un año de asedio en Bastión de Tormentas, sobreviviendo a base de ratas y del cuero de las botas, mientras que en el exterior Lord Tyrell y Lord Redwyne organizaban festines a la vista de sus muros. Tráeme el jubón, por favor, el gris, el que tiene el emblema del lobo huargo. Quiero que el armero sepa quién soy. Igual eso lo vuelve más sincero. Lord Renly es tan hermano de Lord Stannis como el rey, dijo Jory mientras se dirigía hacia el guardarropa. Pero por lo visto no le invitaban a esas expediciones. Ned no sabía qué pensar de Renly, siempre tan amistoso y sonriente. Hacía pocos días Renly lo había llevado aparte para mostrarle un exquisito medallón de oro en forma de rosa. Dentro había un retrato en miniatura, del vívido estilo miriano, que representaba a una hermosa joven con ojos de gacela y una cascada de suave cabello castaño. Renly parecía muy deseoso de saber si la chica le recordaba a alguien, y cuando Ned se encogió de hombros por toda sorpresa se mostró decepcionado. Le confesó que la dama era la hermana de Lord Tyrell, Marjorie, pero algunos decían que se parecía a Lyanna. Pues no, le había respondido Ned, divertido. ¿Sería posible que Renly, tan parecido a Robert de joven, se hubiera encaprichado de la chica que consideraba una nueva Lyanna? Le pareció una extravagancia. Jory le tendió el jubón y le ayudó a ponérselo. Puede que Lord Stannis regrese para el torneo de Robert, dijo mientras Jory le anudaba la prenda por la espalda. Sería todo un golpe de suerte, mi señor. Ned sonrió, sombrío mientras se colgaba una espada larga del cinto. En otras palabras, que es improbable. Jory le puso la capa sobre los hombros y se la cerró en la garganta con el broche propio del cargo de la mano. El herrero vive sobre su taller, en una casa grande al comienzo de la calle de acero. Alyn conoce el camino, mi señor. Ned asintió. Los dioses ayudan al criado si me está haciendo perder el tiempo. Era una pista muy pequeña en la que depositar sus esperanzas, pero el John Arryn que Ned Stark había conocido no era de los que se ponían armaduras de plata enjolladas. El acero era el acero. Servía para protegerse, no para adornarse. Podía haber cambiado, claro. No sería el primero que veía las cosas de otra manera tras unos cuantos años en la corte, pero el detalle era demasiado llamativo para que Ned lo pasara por alto. ¿Puedo servirlos en algo más? Tendrás que empezar a visitar prostíbulos. Dura misión me encomendáis, señor, sonrió Jory. A mis hombres no les importará ayudarme. Creo que Porter ya ha empezado por su cuenta. El caballo favorito de Ned estaba ensillado y lo aguardaba en el patio. Parley y Jax se unieron a él. Debían de estar asfixiados en los cascos de acero y las cotas de mallas, pero no se quejaban. Lord Eddard pasó por la puerta del rey y salió al hedor de la ciudad con la capa blanca y gris ondeando a sus espaldas. Le parecía ver ojos por todas partes y puso el caballo al trote. Sus guardias lo siguieron. Atravesaron las concurridas calles de la ciudad, pero no podía evitar mirar hacia atrás con frecuencia. Tormund y Desmond habían salido del castillo temprano aquella misma mañana para ocupar posiciones en la ruta que iban a seguir y vigilar que nadie fuera tras de ellos, pero incluso así Ned no se sentía seguro. La sombra de la araña del rey y de sus pajaritos lo ponía tan nervioso como una doncella en su noche de bodas. La calle del acero comenzaba en la plaza del mercado, junto a la puerta del río, que era como se le denominaba en los mapas, o la puerta del lodazal, que era como lo llamaba la gente. Un comediante subido en unos zancos se movía entre la multitud como un insecto gigantesco, entre el griterío de la horda de críos descalzos que lo seguían. Cerca de allí, un par de niños que no serían mayores que Bran se batían en duelo con palos, rodeados por los gritos de ánimo de unos y las maldiciones furiosas de otros. Una vieja puso fin a la contienda mediante el sistema de asomarse por la ventana y vaciar un cubo de agua sucia sobre las cabezas de los contendientes. A la sombra del muro, los granjeros pregonaban la mercancía de sus carretas. Manzanas, las mejores manzanas. Serían baratas aunque costaran el doble. O melones, dulces como la miel. O patatas, cebollas, ajos que se acaban. La puerta del lodazal estaba abierta y unos cuantos guardias de la ciudad, con capas doradas, se encontraban bajo el rastrillo apoyados en las lanzas, cuando una columna de jinetes procedientes del oeste se acercó a ellos. Los guardias se pusieron en acción, empezaron a gritar órdenes y a organizar el tránsito de personas y carros para que el caballero pudiera entrar con su escolta.
El primer jinete que cruzó la puerta portaba un largo estandarte negro. La seda ondeaba al viento como si estuviera viva. El tejido parecía el dibujo de un cielo nocturno hendido por un rayo púrpura. «Dejad paso a Lord Berwick», gritaba el jinete. «Dejad paso a Lord Berwick». Tras él llegó el señor en persona, un joven gallardo, de pelo dorado rojizo, una capa de seda negra tachonada de estrellas. «¿Venís a combatir en el torneo de la mano, mi señor?», le preguntó un guardia. «Vengo a ganar el torneo de la mano», replicó Lord Berwick sobre el clamor de la multitud. Ned se alejó de la plaza por la calle del Acero y siguió su tortuoso recorrido por una larga colina, pasando junto a herreros que trabajaban en sus fraguas al aire libre, mercenarios que regateaban por cotos de mallas y mercaderes encanecidos que trataban de vender espadas y navajas. Cuanto más ascendían, más grandes eran los edificios. El hombre que buscaban estaba en la cima de la colina, en una gran casa de madera y yeso, cuyos pisos superiores descollaban sobre la calle estrecha. La doble puerta de la entrada era de ébano y arciano, y tenía tallada una escena de caza. Un par de caballeros de piedra montaban guardia en la entrada. Sus armaduras eran unas hermosas obras de arte de brillante acero rojo, que les transformaban en un grifo y un unicornio. Ned dejó el caballo al cuidado de Jax y entró en la casa. La joven criada se fijó al instante en el broche y el emblema de Ned, y el maestre salió de inmediato, todo sonrisas y reverencias. «Trae más vino para la mano del rey», dijo a la criada, al tiempo que señalaba a Ned el sillón más cómodo. «Soy Tobo Mott, mi señor, poneos cómodo, os lo ruego». Llevaba una casaca de terciopelo negro con martillos bordados en las mangas con hilo de plata. Del cuello le colgaban una cadena de plata muy pesada, como un zafiro del tamaño de un huevo de paloma. «Si lo queréis son armas nuevas para el torneo de la mano, habéis venido al lugar indicado». Ned no se molestó en corregirlo. «Mi trabajo cuesta su buen dinero, mi señor, y lo digo con orgullo», siguió mientras llenaba 2 copas de plata. «En los 7 reinos no hay artesano capaz de igualar mis piezas, te lo aseguro. No tienes que visitar todas y cada una de las forjas de desembarco del rey para comparar. Para aporrear a martillazos una cota de mallas vale cualquier herrero de pueblo. Lo que yo hago son obras de arte». Ned bebió un sorbo de vino y dejó que el hombre siguiera parloteando. Tobo se jactó de que el caballero de las flores compraba allí su armadura, así como los otros muchos grandes señores, los que entendían del buen acero, incluso Lord Renly, el propio hermano del rey. Había visto a la mano la armadura nueva de Lord Renly, la verde con astas doradas. No hay otro armero en la ciudad capaz de conseguir un verde tan intenso. Él sabía cómo dar el color al mismísimo acero. La pintura y los esmaltes eran los recursos del aprendiz. O tal vez lo que buscaba la mano era una espada nueva. Tobo había aprendido de niño a trabajar el acero valiriano en las forjas de Qohor. Para coger armas viejas y forjarlas de nuevo había que conocer los hechizos. El lobo huargo es el emblema de la casa Stark, ¿verdad? Puedo hacerlos un yelmo de huargo tan realista que los niños oirán nada más veros, le aseguro. ¿Le hiciste un yelmo con un halcón a Lord Arryn?, preguntó Ned con una sonrisa. La mano vino a visitarme, acompañado por Lord Stannis, el hermano del rey, contestó Tobo Mott después de una larga pausa, y de dejar a un lado la copa de vino. Por desgracia, ninguno de los dos me hizo el honor de encargarme armas ni armaduras. Ned se le quedó mirando sin decir palabra, a la espera. A lo largo de los años había aprendido que a veces el silencio da más fruto que las preguntas. Aquella fue una de esas ocasiones. Querían ver al chico, añadió al final del armero. Así que os lo llevé a la fragua. El chico, repitió Ned. No tenía ni la menor idea de a quién se refería. A mí también me gustaría ver al chico. Como digas, mi señor, dijo Tobo Mott, dirigiéndole una mirada fría desconfiada sin rastro de su anterior amabilidad. Guió a Ned a una puerta trasera y por un patio estrecho hasta el enorme silo de piedra donde estaba la fragua. Cuando el armero abrió la puerta, la ráfaga de aire caliente hizo que Ned se sintiera como si entrara en la boca de un dragón. En el interior refulgía una forja en cada esquina y el aire apestaba a humo y azufre. Los trabajadores alzaron la vista de las tenazas y los martillos, el tiempo justo para secarse el sudor de la frente, mientras los aprendices de torso desnudo seguían manejando los fuelles. El maestro llamó a un chico alto, más o menos de la edad de Rolf, pero con el pecho y los brazos muy musculosos. «Este es Lord Stark, la nueva mano del rey»,
dijo al chico de ojos azules y hoscos que se retiraba de la frente el pelo empapado de sudor. Tenía el cabello negro como la tinta, espeso e indómito. La sombra de una barba incipiente le oscurecía la mandíbula. Este es Henry. Es muy fuerte para su edad y trabaja duro. Enséñale a la mano el yelmo que has hecho, chico. El muchacho lo guió hacia su mesa y casi con timidez tendió a Ned un yelmo de acero con forma de cabeza de toro y dos enormes cuernos curvos. Ned dio vueltas al yelmo entre sus manos. Era de acero vasto, sin pulir, pero que detonaba una mano experta. Un trabajo excelente. Sería un placer que me permitieras comprarlo. No está en venta, dijo el chico arrebatándoselo de las manos. Estás hablando con la mano del rey, chico. Todo Mott lo miraba horrorizado. Si su señoría quiere este yelmo, regálaselo. Te ha hecho el honor de pedírtelo. Lo he forjado para mí, replicó el muchacho con testarudez. Os pido mil disculpas, mi señor, dijo el maestro a Ned. El chico es todavía vasto como el acero sin trabajar. Le sentarán bien unos cuantos golpes. De todas maneras, ese yelmo es un trabajo de aprendiz. Perdónalo y prometo que te haré uno como nadie ha visto jamás. El muchacho no ha hecho nada que deba perdonarle, Gendry. Cuando Lord Arryn vino a verte, ¿de qué hablaron? Me hizo preguntas, mi señor, nada más. ¿Qué clase de preguntas? Que cómo estaba, contestó el chico encogiéndose de hombros, que si me trataban bien, que si me gustaba el trabajo y cosas sobre mi madre, que quién era, qué aspecto tenía y todo eso. ¿Qué le respondiste? Insistió Ned. Murió cuando yo era muy pequeño. Gendry se apartó de la mente un mechón de pelo negro. Sé que tenía el pelo rubio y que a veces me cantaba canciones. De eso sí me acuerdo, trabajaba en una taberna. ¿Lord Stannis también te hizo preguntas? ¿El calvo? No, ese no dijo ni una palabra. Solo me miraba como si yo fuera un violador y me hubiera tirado a su hija. Cuidado con lo que dices, mal hablado, intervino el maestro. Estás ante la mano del rey. El chico bajó los ojos. Es un muchacho listo, pero muy terco. Ese yelmo es porque los demás dicen que es obstinado como un toro. Hasta lo llaman así, cabeza de toro. Y por lo visto, a él le gusta. Ned apartó el espeso pelo negro de la frente del chico. Mírame, Gendry. El aprendiz alzó la vista. Ned estudió la forma de la mandíbula, los ojos como cielo azul. Claro, ya lo entiendo, pensó. Sigue trabajando, muchacho. Siento haberte molestado. Volvió a la casa con el maestro. ¿Quién pagó la tasa para el aprendizaje del chico? Preguntó a la ligera. Como vos mismo habéis visto que es muy fuerte, Mott parecía alarmado. Tiene buenas manos. Parecen hechas para sostener el martillo. Promete mucho. Lo acepté como aprendiz sin que me pagara. Dime la verdad, replicó Ned. Las calles están a rebosar de chicos fuertes. El día que aceptes un aprendiz gratis será el día en que el muro se derrumbe. ¿Quién pagó su cuota? Un señor importante, confesó el maestro de mala gana. No me dijo su nombre y no lucía ningún emblema. Me pagó en oro el doble de la tarifa habitual y me dijo que me pagaba una vez por el chico y otra por mi silencio. Descríbemelo. Era recio, fuerte, no tan alto como vos, de barba castaña pero con hebras rojas, o eso me pareció. Llevaba una capa de buen tejido, terciopelo púrpura muy grueso con bordados de plata. Se había echado la capucha sobre la cara y no lo vi bien. Titubeó un instante. No quiero meterme en problemas, mi señor. Ninguno queremos, pero vivimos en tiempos problemáticos. Maestro Mott, dijo Ned, ya sabes quién es el chico. Solo soy un armero, mi señor. Solo sé lo que me dice. Ya sabes quién es el chico, repitió Ned con paciencia. No te hago ninguna pregunta. Es mi aprendiz, replicó el hombre. Miró a Ned cara a cara con ojos duros como el hierro forjado. No me importa quién fuera antes de llegar aquí. Ned asintió. Todo Mott, maestro armero, le caía bien. Si llega un día en que Gendry prefiera esgrimir espadas en vez de forjarlas, envíamelo. Tiene madera de guerrero. Hasta entonces, maestro Mott cuenta con mi agradecimiento y con mi promesa. Si alguna vez quiero un casco para asustar a los niños, acudiré a ti. Su guardia aguardaba en el exterior con los caballos. ¿Habéis averiguado algo, mi señor? Preguntó Jax mientras Ned montaba. Sí, respondió Ned, todavía intrigado. ¿Por qué había mostrado interés Jon Arryn en un bastardo del rey? ¿Y por qué eso le habría costado la vida? Catelyn, deberías cubrirles la cabeza, mi señora, le dijo Sir Roderick mientras los caballos trotaban hacia el norte. Os vais a resfriar. No es más que agua, Sir Roderick, replicó Catelyn. Tenía la cabellera empapada y pesada y con mechones pegados en la frente y se imaginaba el aspecto descuidado que debía de tener.
pero por una vez no le importaba en absoluto. La lluvia del sur era suave y cálida. A Caitlin le gustaba sentirla en la cara, dulce como el beso de una madre. Le hacía volver a su infancia, a los largos días grises en aguas dulces. Recordaba bien el bosque de dioses, las ramas dobladas por el peso de la humedad, los rizos de su hermano que la perseguía entre montones de hojas mojadas. Recordaba cómo preparaba con Liza pasteles de barro, los pesados que eran, cómo le resbalaba el lodo entre los dedos. Se le habían servido a Meñique entre risitas y el niño había comido tanto barro que se había pasado una semana enfermo. ¡Qué jóvenes eran entonces! Caitlin casi había olvidado aquello. En el norte la lluvia caía fría y dura. A veces se helaba durante la noche. Mataba tantas cosechas como nutria y hacía que los hombres corrieran en busca del refugio más cercano. No era una lluvia bajo la que jugaran las niñas. Estoy empapado, se quejó Sir Roderick, calado hasta los huesos. Los rodeaba un bosque cerrado y el golpeteo constante de la lluvia en las hojas se compensaba con el chapoteo de los cascos de los caballos en el lodo del camino. Esta noche nos hará falta una buena hoguera, mi señora, y tampoco nos sentaría mal una buena cena caliente. En la próxima encrucijada hay una posada, le dijo Caitlin. En su juventud había dormido en ella más de una vez, cuando acompañaba a su padre a algún viaje. Lord Hoster Tully era un hombre inquieto, siempre estaba yendo de un lugar a otro. Caitlin recordaba bien aquella taberna y a una mujer obesa llamada Masha Hedlet, que masticaba hoja amarga día y noche, y parecía tener una provisión inagotable de sonrisas y pasteles para los niños. Los pasteles rebosaban miel, eran riquísimos y dulces, pero las sonrisas eran el terror de Caitlin. La hoja amarga había manchado los dientes de Masha de un color rojo oscuro, y su sonrisa era un horror ensangrentado. Una posada, repitió Sir Roderick melancólico. Ojalá, pero no podemos correr el riesgo. Si queremos conservar el anonimato, es mejor que busquemos algún refugio de pastores. Se interrumpió bruscamente al oír unos sonidos más adelante en el camino. Chapoteos en el agua, tintineo de mallas y el relincho de un caballo. Jinetes, avisó al tiempo que echaba mano a la espada. Nunca estaba de más ser precavido, ni siquiera en el camino real. Siguieron los sonidos, doblaron un recodo del camino y los vieron. Era una columna de hombres armados que vadeaba sin el menor sigilo un arroyuelo crecido. Caitlin tiró de las riendas para cederles el paso. El estandarte que portaba el primero de los jinetes estaba empapado y colgaba lacio del asta, pero los guardias llevaban capas color añil y sobre sus hombros volaba el águila plateada de Varamar. Son hombres de Mallister, le susurró Sir Roderick, como si ella no se hubiera dado cuenta. Será mejor que os echéis la capucha sobre la cara, mi señora. Caitlin no se movió. Entre los hombres viajaba el propio Lord Jason Mallister, rodeado por sus caballeros, junto a su hijo Patrick, y seguido por los escuderos. Sabía que se dirigían a desembarco del rey al torneo de la mano. A lo largo de la semana se habían cruzado con incontables viajeros que iban en dirección contraria a ellos, caballeros y mercenarios, juglares con arpas y tambores, carromatos cargados de lúpulo, maíz o barriletes de miel, comerciantes, artesanos y prostitutas. Todos se dirigían hacia el sur. Escudriñó a Lord Jason sin la menor discreción. La última vez que lo había visto bromeaba con su tío durante el banquete de su boda con Ned. Los Mallister eran banderizos de los Tully y los regalos habían sido muy generosos. Lord Jason tenía ya el pelo encanecido y el tiempo le había cincenado arrugas en el rostro, pero los años no habían conseguido hacer mella en su orgullo. Cabalgaba como si no tuviera miedo a nada. Caitlin lo envidió por eso. Ella tenía miedo de tantas cosas. Lord Jason hizo un gesto de saludo con la cabeza al pasar junto a ellos, pero no era más que el ademán cortés de un gran señor al cruzarse con unos desconocidos. En sus ojos fieros no hubo asomo de identificación y su hijo ni se molestó en mirarlos. No nos ha reconocido, se asombró Sir Roderick cuando hubieron pasado de largo. Solo ha visto a un par de viajeros manchados de barro, empapados y cansados, a un lado del camino. Ni se le pasaría por la cabeza que uno de ellos fuera la hija de su señor. No pasará nada si entramos en la posada, Sir Roderick. Y era casi de noche cuando entraron al edificio, situado en la encrucijada al norte de la gran confluencia del Tridente. Masha Hedlet estaba más gruesa y canosa de cómo la recordaba Caitlin, y seguía mascando hoja amarga, pero apenas si les dedicó una mirada somera.
sin rastro de su aterradora sonrisa roja. Lo único que me quedan son 2 habitaciones en la planta de arriba, dijo sin dejar de masticar. Están bajo el campanario. Así seguro que no se olvidan de las horas de las comidas, aunque a algunos les parece que el ruido es excesivo. Pero no hay otra cosa. Estamos hasta arriba. O dormís en esas habitaciones o en el camino. Optaron por las habitaciones. Un par de buhardillas polvorientas en la cima de una escalera estrecha y destartalada. Dejad las botas aquí, dijo Masha en cuanto le hubieran pagado. El chico os la limpiará. No quiero que me embarréis las escaleras. Y estad atentos a la campana. El que llega tarde a la mesa no come. No hubo sonrisas, ni mencionó pastel alguno. La campana que anunciaba la cena resonó ensordecedora. Caitlin se había puesto ropa seca y estaba sentada junto a la ventana viendo caer la lluvia. El cristal era lechoso, lleno de burbujas, y en el exterior el ocaso empezaba a tender su manto. Caitlin apenas llegaba a divisar el lodazal que era la encrucijada en los 2 grandes caminos. La encrucijada la hacía pensar. Si en aquel punto se desviaban hacia el oeste, tendrían por delante un viaje agradable hasta Aguas Dulces. Su padre siempre le había dado consejos sabios cuando más lo necesitaba, y deseaba con todo el alma hablar con él, prevenirlo contra la tormenta que se fraguaba. Si Invernalia debía prepararse para la guerra, cuanto más Aguas Dulces, que se encontraba más cerca de desembarco del rey, y tenía el poderío de Roca Casterly, vigilando desde el oeste como una sombra. Si su padre hubiera estado más fuerte, quizá lo habría hecho, pero Hoster Tully llevaba 2 años postrado en el lecho y Caitlin no podía cargarlo con más preocupaciones. El camino que se dirigía hacia el este era más agreste y peligroso. Había que ascender por colinas rocosas y atravesar bosques espesos para adentrarse en las montañas de la luna, recorrer caminos estrechos y atravesar cimas profundas, hasta llegar al valle de Arryn y a los pedregosos dedos. Allí encontraría a su hermana, y quizá algunas de las respuestas que Ned buscaba. Sin duda Lysa sabría más de lo que se había atrevido a poner por escrito en la carta. Quizá tuviera las pruebas que Ned necesitaba para provocar la caída de los Lannister. Y si empezaba la guerra necesitarían a los Arryn y a los señores del Oriente que les habían jurado lealtad. Pero en el camino de la montaña era peligroso. Los gatos sombras merodeaban por los desfiladeros. No eran extraños los desprendimientos de rocas y los clanes montañeses se dedicaban a robar y asesinar a los viajeros, antes de desaparecer como la bruma cada vez que los caballeros recorrían el valle en su busca. Hasta el propio Jon Arryn, uno de los más grandes caballeros que había conocido el nido de águilas, viajaba siempre con una buena guarnición cuando tenía que cruzar las montañas. El único guardián de Caitlin era un caballero anciano, cuya mejor armadura era la lealtad. No, pensó, Aguas Dulces y el nido de águilas tendrían que esperar. Debía encaminar sus pasos hacia el norte, hacia Invernalia, donde sus hijos y sus obligaciones la aguardaban. En cuanto cruzaran el cuello, podía descubrir su identidad a cualquiera de los banderizos de Ned y enviar jinetes con orden de montar guardia en el camino real. La lluvia oscurecía los campos más allá de la encrucijada, pero Caitlin veía en sus recuerdos las tierras despejadas. El mercado quedaba justo al otro lado del camino y el pueblo apenas a un par de kilómetros. No era más que medio centenar de granjas blancas alrededor de un pequeño septo de piedra. Seguramente ya habría más. El verano había sido largo y tranquilo. Hacia el norte, el camino real discurría a lo largo del Forca Verde de Tridente, por valles fértiles y bosques frondosos, cerca de ciudades prósperas, fortines seguros y castillos donde habitaban los señores del río. Caitlin los conocía a todos, los Blackwood, los Bracken, enemigos eternos cuyas disputas se veían obligado a zanjar su padre. Lady Went, la última de su estirpe, que moraba con sus fantasmas bajo las bóvedas carnosas de Harrenhal, y el irascible Lord Frey, que había enterrado a 7 esposas y había llenado sus 2 castillos de hijos, nietos y bisnietos, y también de hijos bastardos y nietos bastardos. Todos eran banderizos de los Tully, habían jurado poner sus espadas al servicio de Aguas Dulces. Pero en caso de guerra, ¿bastaría con eso? Caitlin sabía que jamás había habido un hombre tan decidido como su padre. No le cabía duda de que convocaría a sus banderizos, pero ¿acudirían? Los Darry, los Rieger y los Mutton también habían prestado juramento a Aguas Dulces, pero en el Tridente se aliaron con Rhaegar Targaryen mientras que Lord Frey y sus hombres
habían llegado mucho después de que terminara la batalla, con lo que había serias dudas sobre a qué bando pensaban apoyar. Al vuestro, había jurado solemnemente los vencedores tras el combate, pero eso no impidió que su padre lo apodara el difunto Lord Frey. No, no debía haber guerra, deseó Catelyn con toda su alma. No podían permitirlo. Sir Roderick entró a buscarla justo cuando cesaba el estrépito de la campana. Si queréis cenar algo más, vale que nos demos prisa, mi señora. Será mejor que dejemos de decir señor y caballero hasta que no estemos más allá del cuello, respondió ella. Los viajeros sin rango llaman menos la atención. Podemos ser un padre con su hija que recorren el camino real por asuntos familiares. Tenéis razón, mi señora, asintió Sir Roderick. La carcajada de Catelyn le hizo caer en cuenta de lo que le había dicho. Es difícil olvidar las costumbres de toda una vida. Mi hija mía. Fue a retorcerse los desaparecidos bigotes y dejó escapar un suspiro de exasperación. Vamos, padre, dijo Catelyn cogiéndose de su brazo. Masha Hedel es una excelente cocinera. Pronto lo verás. Eso sí, mejor no alabes sus guisos. Su sonrisa te estropearía la cena. La sala común era alargada y estaba llena de corrientes. En un extremo había una hilera de toneles de madera y en el otro una chimenea. Un criado jovencito corría de un lado al otro con espetones de carne, mientras que Masha sacaba cerveza de los barriles sin dejar de mascar hoja amarga. Los bancos estaban abarrotados. Los aldeanos y los granjeros se mezclaban sin problema con todo tipo de viajeros. La encrucijada hacía que allí se reuniera gente de lo más dispar. Los tintoreros de manos negras y púrpuras compartían asiento con los pescadores del río que apestaban a pescado. Un herrero de músculos prominentes casi aplastaba a un anciano septon. Los mercenarios curtidos y los mercaderes obesos intercambiaban chismorreos como amigos de toda la vida. Entre los comensales había demasiados guerreros para el gusto de Catelyn. Junto a la chimenea se sentaban tres que lucían el emblema del corcel rojo de los Bracken, y había un grupo numeroso con las cotas de mallas de acero azulado y las capas gris plateado. Llevaban en los hombres brochos con otro emblema que conocía, las torres gemelas de la casa Frey. Examinó sus rostros, pero todos eran demasiado jóvenes para haberla conocido. El mayor de ellos no tendría ni la edad de Bran cuando ella partió hacia el norte. Sir Roderick localizó un par de lugares vacíos en el banco más cercano a la cocina. Frente a ellos, un joven agraciado acariciaba distraídamente las cuerdas de una lira. Las 7 bendiciones caigan sobre vosotros, buena gente, dijo cuando se sentaron. Tenía delante una copa de vino vacía. También sobre ti, juglar, saludó a su vez Catelyn. Sir Roderick pidió pan, carne y cerveza en un tono que añadía, y que sea ahora mismo. El juglar, un muchacho de unos 18 años, los miró descaradamente y les preguntó a dónde iban, de dónde venían y si tenían alguna noticia de interés para compartir. Las preguntas volaban rápidas como flechas, sin hacer pausa alguna para esperar las respuestas. Salimos de desembarco del rey hace 2 semanas, dijo Catelyn en respuesta a la menos comprometedora de las preguntas. Hacia allá voy yo, sonrió el joven. Como ella había supuesto, tenía más interés en contar su historia que en escuchar las ajenas. Nada gustaba tanto a un juglar como el sonido de su voz. El torneo de la mano atraerá a grandes señores con las bolsas bien repletas. La última vez gané más plata de la que podía cargar, o de lo que habría podido cargar si no lo hubiera perdido toda apostando por la victoria del Matarreyes. Los dioses no sonríen al que apuesta, dijo Sir Roderick con severidad. Era norteño y compartía el punto de vista de los Stark acerca de los torneos. A mí no me sonrieron desde luego, replicó el juglar. Entre vuestros crueles dioses y el caballero de las flores me jugaron una mala pasada. Sin duda aprendiste una lección, señaló Sir Roderick. Desde luego, la próxima vez apostaré por ser loras. Sir Roderick hizo ademán de retorcerse los bigotes que no tenía, pero además de que se le ocurriera una réplica hiriente, se acercó a ellos el criado a toda prisa. Les puso delante gruesas rebanadas de pan y sobre ellas trozos de carne recién sacados del espetón, chorreando jugos calientes. De otro espetón les sirvió cebolletas, guindillas, setas jugosas y gruesas. Sir Roderick atacó la comida con entusiasmo mientras el muchacho corría a servirles cerveza. Me llamo Marilión,
dijo el juglar al tiempo que tañía una cuerda de la lira. Ya no me habréis oído cantar por ahí. Los modales del muchacho hicieron sonreír a Caitlin. Los trovadores errantes rara vez se dirigían hacia el norte, y mucho menos llegaban a Invernalia, pero durante su infancia en Aguas Dulces había conocido a muchos como él. No lo siento, dijo. Vosotros os lo perdéis, replicó Marilión haciendo sonar otra nota. ¿Cuál es el mejor juglar que habéis escuchado? Alia de Bravos, respondió Sir Roderick al instante. Bah, yo soy 1000 veces mejor que ese vejestorio, replicó Marilión. Será un placer demostrártelo si tenéis una moneda de plata con que pagar una canción. Tengo un par de monedas de cobre, pero antes las tiraría a un pozo para pagar por escuchar tus aullidos, gruñó Sir Roderick. Toda Invernalia conocía bien su opinión acerca de los juglares. La música estaba bien siempre que fuera cosa de mujeres, pero no comprendía por qué un muchacho sano querría llevar una arpa en la mano pudiendo esgrimir una espada. Tu abuelo tiene el carácter agriado, dijo Marilión a Caitlin. Solo pretendía entonar un cántico en honor a tu belleza. Lo cierto es que nací para cantar ante reyes y grandes señores. Es evidente, dijo Caitlin. Tengo entendido que a Lord Tully le gusta mucho la música. Supongo que habrás estado en Aguas Dulces. 1000 veces, asintió el juglar con ligereza. Me tiene en una habitación reservada. El joven señor es como un hermano para mí. Caitlin sonrió, imaginando qué diría Edmure de oír aquello. En cierta ocasión, un juglar se había acostado con una chica que le gustaba a su hermano, y desde entonces detestaba todo el gremio. ¿Y qué hay de Invernalia? Le preguntó. ¿Has viajado hacia el norte? ¿Para qué? Marilión se encogió de hombros. Allí no hay más que ventisqueros y pieles de oso, y los Stark no entienden de otra música que no sea el aullido de los lobos. Caitlin oyó que la puerta de la posada se abría y cerraba al otro extremo de la sala. Posadera, gritó tras ella la voz de un criado. Necesitamos establo y comida para nuestros caballos, y mi señor Lannister exige una habitación y un baño caliente. Oh, dioses, empezó Sir Roderick antes de que Caitlin tuviera tiempo de silenciarlo, apretándole el brazo con fuerza. Lo siento mucho, mi señor, decía Masha Headley, haciendo reverencias y exigiendo su espantosa sonrisa roja. Pero no tenemos sitio, ni una habitación. Caitlin vio que eran 4, un viejo con el uniforme de la Guardia de la Noche, 2 criados y él, diminuto y usado. Su pesadilla. Mis hombres pueden dormir en el establo, y en cuanto a mí, tú mismo puedes ver que no me hace falta una habitación muy grande, sonrió burlón. Con que haya fuego en la chimenea y las pulgas del colchón no sean multitud, me doy por satisfecho. Es que no hay nada, mi señor. Masha Headley estaba desesperada. Os digo la verdad, es por el torneo, no tengo. Tyrion Lannister se sacó una moneda del monedero, la lanzó al aire, la volvió a coger y la lanzó de nuevo, hasta Caitlin, sentada al otro extremo de la sala, vio que era de oro. Podéis dormir en mi habitación, mi señor, dijo un mercenario de capa azul descolorida poniéndose en pie. He aquí un hombre inteligente, dijo mientras le lanzaba la moneda. El mercenario lo atrapó en el aire, y hábil para las señas. El enano se volvió de nuevo hacia Masha Headley. Espero que no haya problemas para darnos de comer. Os serviré lo que quieras, mi señor, lo que quieras, le aseguró la posadera. Y ojalá se te atragante, pensó Caitlin, pero la imagen que le vino a la mente fue la de Bran atragantándose, ahogándose con su propia muerte. Mis hombres tomarán lo mismo que estáis sirviendo a esta gente, dijo Lannister después de echar un vistazo a lo que había en las mesas más cercanas. Ración doble, ha sido un viaje muy largo. Yo quiero un ave asada, pato, pichón, pollo, lo que sea, y una jarra de tu mejor vino. ¿Quieres cenar conmigo, Joren? Será un placer, mi señor, respondió el hermano negro. El enano ni siquiera había mirado hacia el otro extremo de la sala y Caitlin empezaba a dar gracias por la multitud que abarrotaba los bancos, cuando Marilión se puso de pie de repente. Mi señor de Lannister, gritó, sería un placer para mí animar vuestra cena. Cantaré la gran victoria de vuestro padre en desembarco del rey. ¿Qué quieres? ¿Que se me indigeste la comida? Bufó el enano. Sus ojos desiguales se clavaron un instante en el juglar, empezaron a apartarse de él y se encontraron con los de Caitlin. Ella giró el rostro, pero era demasiado tarde. El enano sonreía. Lady Stark, qué placer tan inesperado, dijo. Sentí mucho no veros en Invernalia.
Marillion se la quedó mirando y la confusión dejó paso al rubor al ver que Catelyn se ponía lentamente de pie. La mujer oyó a Sir Roderick maldecir entre dientes. Si el enano se hubiera entretenido más en el muro, pensó. Si se hubiera... «Lady Stark», dijo Masha Headley sin apenas vocalizar las palabras. «La última vez que me alojé aquí era todavía Catelyn Tully», dijo a la posadera. Escuchó los murmullos a su alrededor, sintió todos los ojos clavados en ella, miró a su alrededor, observó los rostros de los caballeros y las espadas leales y respiró hondo para controlar los latidos frenéticos de su corazón. ¿Se atrevía a correr riesgo? No tuvo tiempo para pensarlo. Pasó un instante y su propia voz le resonó en los oídos. «Tú, el del rincón», dijo un hombre de edad avanzada en el que no se había fijado hasta entonces. «Ese emblema que llevas bordado es el murciélago negro de Harrenhal, ¿verdad?» «Sí, mi señora», respondió el hombre poniéndose de pie. «Y es Lady Gwent, amiga fiel y sincera de mi padre, Lord Hoster Tully de Aguas Dulces». «Sin duda», respondió el hombre con firmeza. Sir Roderick se levantó con calma y se aflojó la vaina de la espada. El enano los miraba, asombrado, con una expresión de desconcierto en los ojos desiguales. «El corcel rojo siempre fue bienvenido en Aguas Dulces», dijo Catelyn a los tres caballeros sentados junto a la chimenea. «Mi padre considera a Jonas Branken uno de sus banderizos más antiguos y leales». Los tres intercambiaron miradas indecisas. «Su confianza honra a nuestro señor», dijo al final uno de ellos aún titubeante. «Envidio a vuestro padre por tener tantos y tan buenos amigos», intervino Lannister. «Pero no entiendo a dónde pretendéis llegar, Lady Stark». Catelyn no le hizo caso. Se volvió hacia el grupo numeroso que vestía de azul y gris. Eran más de 20, constituían la clave de su plan. «También reconozco vuestro emblema, las Torres Gemelas de Frey. ¿Cómo se encuentra vuestro señor?» «Lord Guarder está muy bien, mi señora», contestó el capitán poniéndose de pie. «Tiene intención de contraer matrimonio de nuevo en su 90º día de su nombre, y ha pedido a vuestro señor padre que lo honre con su presencia en la ceremonia». Tyrion Lannister disimuló una risita, y Catelyn supo que lo que tenía en su poder. «Este hombre entró en mi casa como invitado, y allí conspiró para asesinar a mi hijo, a un niño de 7 años», proclamó en voz alta para que lo oyera toda la sala al tiempo que señalaba al enano. Sir Roderick se situó junto a ella, espada en mano. «En nombre del rey Robert y de los buenos señores a los que sirvéis, os ordeno que lo apreséis y me ayudes a llevarlo a Invernalia, donde se someterá a la justicia del rey». No habría sabido qué decir, le proporcionó tanta satisfacción, el sonido de una docena de espadas que se desvainaban al unísono o la expresión en el rostro de Tyrion Lannister.